Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. En este vídeo voy a reaccionar a la propuesta de Malta. La ganadora de la preselección maltesa ha sido Miriane, que ha ganado con 184 puntos, ganando el televoto y quedando segunda en el jurado. Pero antes de escuchar su propuesta, vamos a hacer un repaso de Malta en Eurovisión. Malta es un país que debutó en el año 1971, pero no participó todos los años. Han participado en un total de 35 ocasiones. Su mejor resultado es la segunda posición, que la alcanzaron en el año 2002 con Ira Losko y en el año 2005 con Chiara y la canción Angel. Pero Malta está teniendo últimamente muy mala suerte, no se han clasificado a la final desde el año 2021, es decir, llevan 3 años sin pasar a la final. ¿Romperán esa racha o este año será la cuarta vez que no pasen a la final? Vamos a descubrirlo ya. Y hemos llegado al turno de la canción de Malta para Eurovisión 2025. Miriana Conte nos trae Ant. 3, 2, 1, play. Cant. Miriana Conte. Cómo han quitado los focos. Cómo ha sonado. ¿Vale? Cariño, ¿cómo te has vestido? ¡Qué coqueta! Vale. El carisma no le falta. ¡Qué vozarrón! Sí, suena un montón a Nicole de las Pussycat Dolls. Vale. ¡Wow! Su timbre de voz me ha recordado mucho al de Nicole Scherzinger, nunca he sabido pronunciar bien el apellido, a Nicole de las Pussycat Dolls. Ha comenzado la canción con una voz como impostada y una voz juguetona, una voz graciosa que pegaba con las caras graciosas que ha puesto al principio, y después, cuando ha aumentado el ritmo, que es un ritmo bastante 2000ero, incluso diría funky, ella ha hecho como unos gestos de actitud en plan, ¡ja! Estoy aquí. Y esos gestos pegaban muy bien con la música funky y sobre todo con la voz potente que estaba sacando. Entonces quizás me han parecido un poco forzados los gestos, porque son los típicos gestos que te aprendes de voy a sacar actitud, voy a sacar chulería y haces así, pero realmente pegan con el sonido 2000ero que acaba de entrar con la canción. Y aparte tiene una voz bastante poderosa y todavía no está sacando todo el potencial, pero se nota un montón. Vamos a continuar. No. Es que esto me recuerda a una canción de Pussycat Dolls. Perdón por parar otra vez, es que no. Es que quizás creo que me recuerda a When I Grow Up de Pussycat Dolls. Confessions, ja. Claro, ese ja me recuerda a los que tiene esta canción. Amigo, y encima el timbre de voz también se parece al de Nicole. O sea, que ya no solo el timbre de voz, sino también la melodía y la música que me recuerda a una canción de Pussycat Dolls. Lo cual es súper positivo porque es uno de los mayores grupos de la música de los 2000 y Nicole es una de las mejores cantantes de la historia de la música. Entonces es positivo que te recuerde a alguien bien grande. Seguimos. Quizás la música está muy baja, debería estar más alta. Tiene muy buena voz y técnica, ¿eh? Lo que no entiendo es la ropa. La voz es increíble. Vale, tengo que comentar completamente lo de la voz. Es decir, sí, estamos en una canción estilo de los años 2000. La ropa, bueno, ropa extravagante que ahora mismo no entiendo, pero vocalmente es una canción que es muy rápida. Siento que la música está muy baja, incluso también su micrófono, la música debería estar más alta porque ella tiene una voz potente. Entonces, para tener una música bien alta, para que ella pueda sacar su potencia vocal sin que pueda chirriar o parecer gritado porque la música está muy baja. Eso en Eurovisión seguramente estará solucionado. Vocalmente, además de la potencia vocal, el belting que ha hecho, creo que ha sido la palabra power, y luego lo ha unido a un cambio a voz de cabeza, eso es increíble. Y después luego ha vuelto a cambiar una voz de cabeza que es bastante potente, es decir, de momento ella en todos sus registros de voces que ha utilizado, voz de cabeza, voz de pecho, la voz es potente. Que hay un vozarrón que todavía no ha sacado, y encima una canción, sí, es pop con un toque electrónico, pero también tiene como una melodía un poco funky. Sí, funky R&B, que eso le da muchas posibilidades para ahora hacer muchos runs vocales o at least vocales y todo lo que quiera para sacar ese vozarrón que tiene. Y el hecho de que ella sea tan buena en directo hace que la canción suene mucho más fresca, y probablemente en directo la canción sea mucho mejor que en estudio, porque en estudio igual te suena muy a los 2000, pero en directo
ella, con la actitud, el carisma que tiene y la voz poderosa, sube mucho más el nivel y le hace mucho mejor la canción. Es que me hace tanta gracia el vestido con el pompón enorme. Eso es increíble. ¿Vale? Aquí hay mucho backing vocal, quizás porque es muy rápido y se puede ahogar o porque va a bailar ahora y lleva ese refuerzo. Vamos a ver el estribillo. Que se quita la ropa. Ha dicho Serving Cunt, ¿verdad? Sí. Oye, estás sirviendo todo el Cunt, básicamente. Pero totalmente. O sea, mira que había leído, me habían dicho, ay, qué ganas de ver a Malta. Mira que había leído en redes sociales, la de Malta viene sirviendo. Claro, es que ahora lo pillo, es que literalmente, vale. Ah, amigo, Serving Kant. Por eso la canción se llama Kant, es un juego de palabras. Luego miro la letra a ver qué significa Kant con K, porque ella está diciendo el Serving Kant con C y con U. Que básicamente es sirviendo coño. Espero que luego YouTube no me censure el vídeo. Vale, pero esto es súper guay porque ahora vamos a ver el baile, porque lo para justo en el baile, pero ya ha empezado a hacer un baile tirándose por el suelo, sí sirviendo, pero es que realmente Serving Kant, la frase de sirviendo coño, se ha hecho ahora muy popular por Drag Race, RuPaul, que lo dicen las drag queens, pero en verdad no viene de Drag Race, en verdad es una frase de la cultura queer, sobre todo que nació en Nueva York, de la cultura del ballroom, donde todas las personas afroamericanas latinas que hacían el ballroom utilizaban esa expresión como empoderamiento femenino, porque al final eran gays, eran trans, entonces lo utilizaban en ese sentido. Y ella realmente ahora se ha puesto a hacer ese baile, básicamente abriéndose de piernas, que son bailes sí que hacen todas las drag queens, pero que también son los bailes que hacían en el ballroom. O sea, está todo ligado. Solo me falta ahora saber el juego de palabras de qué significa Kant para ver cómo lo ha unido. ¡Ostras! Y quizás por eso tiene el backing vocal en el estribillo, porque ya se empieza a acelerar y ella tiene que contener la voz y no derrochar mucho aire porque ahora va a hacer el baile. Entonces tiene el backing vocal de soporte porque ahora pues se ha abierto de piernas, se ha tirado al suelo. Vamos a verlo bien. Vale, vamos a volver a ver cómo sirve todo el potorro. Vamos, lo hago todo el tiempo, se quita la ropa. No me gusta que cuando dice el serving count enfoquen a otro lado, pero es para que no se vea el cambio de ropa. Es aquí, si pudiese hacer el baile bien y más agresivo, como ellas que se tiran, se abren de piernas al suelo, sería brutal. ¿Ves? Aquí con el backing vocal, porque no puedo cantarlo. Que se me ahoga. Deja de cantar. ¿Ves? ¿Ves? Y aquí ya está ahogada, por eso tenía el backing vocal en el preestribillo, porque además a lo mejor si ella derrocha mucho aire, llega más cansada ahora a hacer el baile, que encima ha llegado cansada y aquí creo que se ha comido unas frases y no las ha hecho. Vale, entonces si no es capaz de cantar y bailar a la vez, aunque está muy chulo porque está haciendo juego de palabras con el serving cant, que viene la expresión de Nueva York, del ballroom, ya ha intentado hacer un baile de ese estilo, si no es capaz de hacerlo, quizás es mejor que lo hagan los bailarines, aunque siempre es más impresionante y sube la dificultad si lo hace ella. Pero si ella no es capaz de hacerlo, la dificultad no está subiendo y está bajando el nivel de la canción porque está dejando de cantar. Entonces, es mejor que ella a lo mejor haga un paso más sencillo y los bailarines los pasos más difíciles para que ahora ella pueda seguir cantando, porque si no, ahora la canción va a ir para abajo y al final la dificultad no va a servir para nada. Vamos a seguir. Vale, igual no había frase, pero es todo backing vocal aquí, porque necesita reposar. Vale, seguimos. La voz sigue poderosa, ¿eh? Venga. Y vuelve a entrar el backing vocal en el preestribillo, porque lo necesita para poder reposar vocalmente, cantar menos para poder respirar para el baile. ¡Vamos! All the time. Me gusta cómo refuerzan ahora con los pum. Toma, ahora sí, que la han enfocado de cara. Sirviendo, coño. Ese plano sí. Se tiene que mejorar mucho la iluminación, ¿eh? Hay que empoderarla. Vale, es decir, al final tenemos un juego de palabras, ya descubrimos qué significa Kant con K y con A, pero serving Kant, es decir, estoy sirviendo, estoy empoderada, lo estoy bordando, lo estoy clavando. Me ha gustado ese primer plano, todo empoderada, diciéndolo. Entonces, ¿cómo también se puede empoderar?
un foco en ella, luces más apagadas, ensalzarla, elevarla en un pedestal, ese tipo de cosas. Es lo que me falta, porque al final te está cantando que básicamente está haciendo un servicio, es decir, lo estoy clavando, entonces tienen que empoderarla a ella mucho más. Y ahora entiendo los gestos de la actitud y todo ese rollo. Claro, esa expresión se utiliza cuando alguien tiene una actitud desbordante cuando está haciendo algo. Entonces, por eso son necesarios ese tipo de planos cercanos para verla a ella con los gestos empoderados y chulos. Que si no, entonces la gracia de ser Rincón se pierde, sobre todo si se ahoga bailando. Eso es contradictorio. Decir, sí, sí, te estoy sirviendo coño y de repente se me escucha completamente ahogada y con el coro pregrabado. No, tiene que hacer unos bailes y unos gestos que ella lo clave para que tenga sentido con el significado de la canción, básicamente. Seguimos. Vale, ¿ves? Aquí más oscuridad para ensalzarla a ella en un poco. Porque mi fase es ese rincón. Por favor. Espera, por favor. O sea, es que el do, re, mi, fa, y en vez de decir sol, do, re, mi, fa, se. En vez de sol, se, rincón. Me encanta. Esa pequeña chorrada me encanta con la letra. Pam, pam, pam. Bueno, en Eurovisión tienen que mejorar todo el fondo y la iluminación. La voz es increíble. No te creo, no te creo, no te creo, no te creo que lo acabo de pillar. No te lo creo. O sea, no me lo creo. El do, re, mi, fa, sol es porque... y lo pillo ahora. O sea, y lo he pillado ahora porque ha sacado... Espérate. Vamos para atrás. Mira. Ahora que ha cogido la guitarra... Es sonrisas y lágrimas. O sea, lo he pillado ahora que ya ha cogido la guitarra, ha cantado con voz de cabeza el do, re, mi, fa, sol, que es cierto que no lo ha hecho tan clásico como en Sonrisas y Lágrimas, cuando María, bueno, Julie Andrews les enseña la canción de do, re, mi, fa, sol, que lo hacen en el Prado, están todos los niños sentados alrededor de ella y ella con la guitarra, con el do, re, mi. Y ahora que lo he hecho lento, se han sentado todos a su alrededor con el uniforme del colegio, es cuando pilla la referencia. Ostras, pero es que entonces, claro, si me pones un pompón en todas las tetas, ¿cómo voy a pillar yo que vas vestida de María de Sonrisas y Lágrimas? Y ahora, de hecho, estoy viendo que tiene las montañas de fondo y tampoco se aprecia. Es una referencia a Sonrisas y Lágrimas porque es en Austria, pero acaban en Suiza. Porque acaban en un festival todos los niños en Suiza de música, ¿no? O algo así. Pero es que también cantar esta canción con el fondo de montañas no tiene gracia. Creo que no ha estado antes y está ahora. Entonces ese fondo de montañas en vez de rosa tiene que ser que se vean las montañas verdes y la ropa de ella, sobre todo de ella, tiene que ser más característica para que la gente pille la referencia. Bueno, da igual, porque en este momento yo creo que se entiende, yo lo pillo en este momento. O sea, antes de la canción es cierto que no. Y no entendía muy bien la ropa al principio y me parecía graciosa, así que es cierto que se puede dejar porque luego lo pillas. En este momento se pilla la referencia, así que, ¿qué más da? Vale, amigo, lo acabo de pillar. Por eso la ropa, vale, seguimos. Vale, vamos al final. La voz es increíble. Lo hace muy bien, muy aireado y recuerda un poco como al vibrato antiguo para pillar la referencia. Oye, los jurados, I Soul. Por Dios. Vale, tenemos rival en los jurados. Vamos, ahora necesito un servicio. De verdad. Por favor, o sea, me parece lo mejor que he visto en mi vida. O sea, se marca un pedazo de belting y dice, sirviendo, coño. Y rebotando, no llega una pelota. Ay, por favor, necesito volver a ver esto. O sea, ay, qué risa más tonta. Dame. Uf, los jurados.
¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! Vale, desafina el falsete, pero me da igual. No, ya no puede, pero ¿cómo vas a cantar votando? Sí, y el secreto guapa es que te vas al top 5 de los jurados, ya te lo digo. Em, a ver, es que en verdad está saltando el diafragma, está saltando la pelota. Quizás por eso le cuesta más afinar y por eso ha desafinado el falsete y etcétera. Es decir, hay un incremento de dificultad que quizás no se aprecia, pero es que me parece tan absurdo, tan gracioso, que no tiene nada que ver con la canción, que acabe con la pelota. Es que me ha parecido brutal, pero ahora en serio. Wow, es una canción difícil de cantar, que es cierto que se ahoga en bastantes momentos, pero no se justifica tanto el baile, pero es que la dificultad vocal es completamente extrema. Y el final, claro, no queda forzado, no queda como yo tengo una voz potente, que ya lo he dicho al principio de la actuación que se notaba, y ahora voy a meter pues el típico agudo de diva porque lo tengo que meter. No, es que queda descomunal como hacen la parte lenta con esa voz aireada y completamente potente, y esa voz aireada potente, luego lo uno con unos beltines, un registro que tiene esta mujer, un registro tremendo, y encima te termina un final súper cómico para tener ese toque como de puesta en escena de joke entry, ese guiño que se hace en Suecia con sonrisas y lágrimas, una canción estilo de los años 2000, 2010, la base, que es un poco dance, techno, es un poco de los 2010, pero con el show es un poco como lo de Melody. Sí, mucha gente puede decir, ay, me suena desfasada. Bueno, esta también me suena un poco 2000 y 2010, pero luego al final con un show entretenido se hace llevadera y te gusta, y gusta igual. Y al final en Eurovisión compiten con las canciones de Eurovisión, que da igual a qué época suenes, porque al final vas a votar a lo mejor suena a 2000, a 2015 o a lo que sea. Eurovisión nunca se ha caracterizado porque gane una tendencia musical moderna, es atemporal. Entonces, y el show además lo hace mucho más llevadero, pero es que cuidado, o sea, me he descojonado al final porque me ha hecho mucha gracia, pero fuera de coña, o sea, esto jurados está sirviendo votos de los jurados así, porque además no queda que ha metido los vocals por meterlos, no, queda súper bien porque estoy sirviendo y al final te hace todo el servicio vocal. ¡Uy! Lo voy a volver a ver y os cuento. Bien, pues vamos con la letra. Cant, canto. Tengo un secreto que deberías conocer. Acércate un poco más, susurraré lentamente. Tengo un secreto que deberías conocer. La gente dice que no hagas tanto ruido. Ojo con las palabras que salen de tu boca. Cómo se nota que vienes sirviendo, ¿eh? Ya con actitud. Manos cruzadas, no te atrevas a destacar. Sigue a la multitud, sigue a la multitud. Hacia arriba, haz que todos se inclinen. Imagino que ese ha sido el momento en el que los bailarines la han levantado. Cállate, cállate, voy a hacer mucho ruido y tanto ruido que has hecho al final, guapa. Levántate, levántate, no voy a retroceder. Sígueme ahora, sígueme ahora. Solo amantes, no enemigos. Dios, me encanta. Ya tengo frase para 2025. Solo amantes, no enemigos. Siéntelo a mi alrededor la energía de una reina. En mi poder, un yo superior. He aquí el secreto, el remedio. Vale, perfecto. El poder de una reina, pero por favor, controla bien esa gestión de aire y no te me ahogues en esos pequeños momentos para ser más reina todavía. ¿Por qué deberíamos dejar que otra gente decida si podríamos estar pasando el mejor momento en nuestras vidas? Me encanta también esta frase. Deja caer tus muros, ven y baila a mi ritmo. Lo hago, o sea, pedazo de letra que tiene, todo está cantado antes del preestribillo. Virgen Santa. O sea, ahora estamos en el preestribillo. Lo hago todo el tiempo, lo hago todo el tiempo, lo hago todo el tiempo, sirviendo canto. Ese es el juego de palabras. O sea, cant será canto en maltés. Entonces ella, claro, como sabe maltés, obviamente, pues allí sabe, cant, canto es como cant en inglés, que es coño. Entonces, claro. Entonces, cuidado esto de los jurados y en el requisito de originalidad de composición, porque ya no es que los jurados van a ver que ha cogido una frase muy popular y ha hecho ese juego de palabras para hacerla más viral. Saben que el decir Serving Kant va a hacer la canción mucho más viral, la canción suena bastante comercial, es cierto que no suena tanto a hit, porque a mí me suena mucho a 2010, entonces
Quizás no sé si una canción que suene tanto a 2000 y 2010 pueda ser un hit porque puede sonar para mucha gente un poco desfasado, pero unido al show, a la voz y a la capacidad vocal, en Eurovisión eso puede funcionar. Y si ahora le unimos que los jurados van a ver que ha cogido el juego de palabras de cant y cant, es decir, canto y coño, a eso lo ha unido con que Eurovisión se celebra en Suiza y ha cogido la referencia de Sonrisas y Lágrimas por la ropa y luego la ha metido también en la canción con la canción de Sonrisas y Lágrimas de Do, Re, Mi, Fa, Sol y ha unido eso para decir el sirviento canto con el Do, Re, Mi, Fa, Sol, la sido que es la canción de Sonrisas y Lágrimas y luego aparte lo ha metido en la puesta en escena porque en Sonrisas y Lágrimas sucede en Austria pero acaban en Suiza y porque Eurovisión se celebra en Suiza. Entonces, esa chorrada, si un jurado lo piensa, dice, wow, qué originalidad, madre mía, qué mentalidad de unir todo eso y eso unido su vozarrón en la capacidad vocal de los jurados, todo el show que hace y la viralidad que puede ser la canción, ahí hay un pack en los jurados, sobre todo se mejora la puesta en escena, muy potente. Cuidadito con esto, ¿eh? Vale, seguimos. Dicen que no, que hagas lo contrario. Eso es, ríndete, ríndete. Esta chica no se rinde. Sígueme ahora. ¿Vale? Demostrando evidentemente la actitud del Serving Kant. Seguimos. Solo amantes, no enemigos. Por favor, quiero que esto sea mi lema de 2025. O sea, solo amantes, no enemigos. Me encanta. Siéntelo a mi alrededor la energía de una reina. He aquí nuestro remedio secreto. ¿Por qué deberíamos dejar que otra gente decida si podríamos estar pasando el mejor momento de nuestras vidas? Por favor, me encanta. O sea, me encanta lo de solo amantes, no enemigos. ¿Y por qué deberíamos dejar que otra gente decida si podríamos estar pasando el mejor momento de nuestras vidas? Uh, Mola esta parte de la letra. Deja caer tus muros, ven y baila a mi ritmo. Lo hago todo el tiempo, lo hago todo el tiempo, lo hago todo el tiempo. Sirviendo potorro, sirviendo canto. Do, re, mi, fa, 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 serving cant. Do, re, mi, fa, 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 sirviendo canto. Do, re, mi, ma, sirviendo. Vale, y nos vamos al final. Tengo un secreto que deberías conocer. La parte donde canta lento, do, re, mi, fa, sol. Vale, y otra vez repite lo de por qué deberíamos dejar que otra gente decida, que me encanta, déjate caer tus muros, lo hago todo el tiempo, sirviendo, sirviendo, sirviendo y servicio final con la pelota, pum, 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 pum. Vale, en la letra hay una originalidad, me recuerda un poco Austria 2023, Edgar Allan Poe, ¿os acordáis? Y al final en los jurados la actuación vocalmente no fue tan buena, la puesta en escena tampoco potenciaba tanto la canción y quedaron muy bien en los jurados y yo creo que es por la canción que era muy buena. Es cierto que esta letra no es tan inteligente porque ya se hacían una crítica a la industria musical, pero es cierto sí que es bastante inteligente hacer ese juego de palabras con una frase que saben que se va a hacer muy viral y por lo tanto puede ayudar al hit y aparte luego la originalidad de enlazarlo con una canción de Sonrisas y Lágrimas porque Eurovisión se hace en Suiza. Entonces ese pequeño toque más todo lo que he dicho creo que le puede hacer un buen pack en los jurados y creo que es una buena letra, que es divertida y que no se debe infravalorar porque pueda parecer algo de coña, porque realmente no es de coña, es una cantante profesional con un vozarrón que solo le falta trabajar un poco el fondo para no ahogarse y hacer la puesta en escena más original para tener algo potente. Vale, y ahora es cuando me voy a poner serio para comentar a Malta. Es cierto que no he percibido ni en la canción ni en la actuación ningún momento donde diga, wow, es un winner alert, pero sí que también es cierto que pensándolo, es una canción que podría ganar. ¿Pero qué estás diciendo? Muy sencillo, es decir, nivel de top 5 en los jurados lo tiene. Porque ya no es solo que ella cante con voz potente toda la actuación, es que además muestra también su rango vocal. Es decir, tiene voz potente y además un amplio rango vocal que muestra durante la actuación. Hay baile que es un baile que no es espectacular, pero es un baile que justifica esos pequeños descontroles vocales que hace y aparte de la exigencia vocal y la agilidad vocal que tiene esta cantante. Entonces, esos descontroles están justificados por el baile que cansa de abrirse de piernas, tirarse en el suelo, con que no sea muy complicado ni muy visual, ni aumente la dificultad, esos pequeños desajustes están justificados por ello. Y aparte, la voz, repito, es potente durante toda la actuación, un aireado tan potente en la parte balada, increíble.
Entonces, el hecho de hacer una canción que suena bastante comercial y que por la tontería de la letra puede convertirse en viral y convertirse en un hit, eso es algo que también se premia en los jurados, porque es un concurso de canciones, entonces premia la canción, entonces ese tipo de canciones tan radiables, tan pegadizas, también le puntúan siempre y cuando pues haya una ejecución solvente en directo. La ejecución es más que solvente con la voz. Lo que le puede perjudicar es las canciones que vayan a venir, si aparecen más hits, que suenen más modernos o que sean más diferentes de otros géneros musicales, eso es lo que le puede perjudicar porque sí que es cierto que el estribillo, el serving cont y la base musical dance electro que tiene sí que suena a 2010 y suena desfasada. Y eso en Eurovisión no creo que perjudica tanto porque es atemporal, pero sí que es cierto que a la hora de elegir qué canciones votar, algunas personas le puede influenciar. Y lo mismo con los jurados. Entonces ese quizás es el punto débil que la producción me suena un poco desfasada en el estribillo porque suena a 2010. Después tiene un preestribillo súper comercial donde favorece para dar palmas y meter al público y por lo tanto en el estribillo tiene que venir esa actitud porque tiene esa base electro un poco desfasada, entonces ella tiene que hacer ese servicio y un baile muy guay. Toda la actuación se debe profesionalizar con la puesta en escena. Es el punto débil y la clave. Y la clave realmente si puede tener esa combinación que digo que le dé a una combinación sorpresa de ganadora, porque al final los jurados, ya lo he repetido un montón de veces, tiene la capacidad vocal, tiene originalidad en la composición, la impresión en general es divertida y que es bastante buena porque deja una gran impresión como cantante, solo falta la calidad de la puesta en escena. Si ese requisito lo profesionalizan con una iluminación más profesional, una coreografía más chula, ella que se le vea que ejecuta la canción perfectamente sin ahogarse, es un top 5 en jurados, no sabemos toda la competencia ahora, pero a poco que la actuación sea buena y el televota la vote en masa, no solo por la coña de la letra, sino porque es una actuación buena, entonces ese es su fin, hacer una actuación que te deje con la boca abierta, unido a el serving cont, que va a ser la gracia de la canción y por lo que se va a hacer viral y la gente va a hablar de la canción. Entonces, si unimos un super televoto con un super jurado, se tiene que hablar que puede ganar. Es cierto que yo viendo la actuación no he sentido ese nivel ganador, ni con la canción tampoco. Es verdad. Pero pensándolo lógicamente, tiene elementos que si lo ejecuta bien en Eurovisión y hace una super actuación con una puesta en escena renovada, sí podría pasar. Es muy pronto, no voy a hacer predicciones tan pronto, simplemente digo los pensamientos que se me vienen a la cabeza y las posibilidades que tienen cada canción. Luego, cuando estén todas las canciones, ya vemos realmente. Pero claro, es muy pronto todavía, no se puede decir nada. Y de momento, esta es mi opinión sobre Malta. Decidme en comentarios qué opináis vosotros y sobre todo si os parece una actuación de coñas, si os parece que lo hace bien, si le veis ese potencial. Decidmelo en comentarios y nos vemos en el resto de reacciones. Chao.